Hermano, hermana, es bueno que usted siempre esté estudiando la palabra de Dios y usted esté aprendiendo más de la palabra de Dios. Eso con el fin de que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Amén. Nosotros tenemos que saber perfectamente que todas las cosas que Dios hace, eso es perfecto. Eso es perpetuo. Eso usted tiene que entenderlo perfectamente. Muchos de los hijos y las hijas de Dios que están en esta tierra piensan y hablan. Miren, hermanos, los hijos, las hijas de Dios que estamos en esta tierra piensan y hablan. ¿Qué es lo que piensan y hablan? Señor, dame abrigo. Señor, dame sustento. Señor, sáname. Señor, hazme libre. Dios mío, haz que me vaya bien en el trabajo. Señor, haz que me vaya bien con mis amistades. Señor, que me ayuden todos los que me rodean. Señor, echa fuera a mi adversario y enemigos. Y otras cosas más hablan los hijos y las hijas. Es bueno. Eso es bueno. Porque declaramos dependencia a un Dios todopoderoso, único y verdadero. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Los hijos, hijas de Dios, que confían en Jesús, saben que es bueno pedir. Y está hecho en ese mismo instante lo que le llena de gozo y paz. Miren, hermanos, eso nosotros sabemos. Y eso nosotros lo hablamos. Todos los hijos y las hijas de Dios decimos, Señor, gracias, Señor, sáname, Señor, dame abrigo. Abrigo significa casa, bienes. De esa manera tiene que entenderlo. Dame sustento significa el aspecto económico, el aspecto de alimentación, el aspecto de vestimenta. Dame sustento. Pedimos muchas cosas. El hijo y la hija de Dios pedimos al Señor, demostrando que nosotros tenemos un Dios único y verdadero, Dios todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Santo, santo, santo. Y hemos aprendido, no hay tres veces santo, porque el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. No existe eso de tres veces santo. Entonces, todo lo que habla el Hijo y la hija de Dios, lo hablan porque confían en Jesús, saben que es bueno pedir y está hecho en ese mismo instante, lo que le llena de gozo y paz. Hermano, hermana, el hijo o la hija de Dios siempre pide.
no mira en el momento para recibir. Él confía, ella confía que Jesús, que Dios Todopoderoso, le va a cumplir. Por eso pedimos. Pero Jesús, nuestro Dios, enseñó mucho más que eso. Mucho más. Es decir, todo aquel que confía en Jesús se dé cuenta cómo suceden las maravillas de Dios. Miren, hermano, Jesús avanzó más. Nos dio una enseñanza más para que nosotros veamos al Dios Todopoderoso. Y todo aquel que confía en Jesús se dé cuenta cómo suceden las maravillas de Dios. Miren, hermano, Jesús nos enseña para que el Hijo, la hija de Dios, el que confía en Jesús, se dé cuenta, vea, entienda, comprenda cómo suceden las maravillas de Dios. Así el creyente no se distraiga con lo que recibe. Amén. El creyente no puede distraerse en lo que le recibe. Un ejemplo, Señor, dame sanidad, y el Señor lo sana. Y él o ella ve la sanidad nada más. Por eso Jesús te dice, ahora vas a ir más allá. Vas a ir y vas a ver cómo suceden las maravillas que yo te doy. La palabra maravilla, usted entiéndalo como milagro. Te está diciendo, te voy a mostrar cómo yo hago los milagros. ¿Para qué? Para que no te distraigas con lo que tú recibes. Porque algunos aprovecharon estas circunstancias y formaron congregaciones. Ahí está. Muchos aprovecharon estas circunstancias y formaron congregaciones. Congregación de sanidad, congregación de liberación, congregación de prosperidad, congregación de lo que usted quiere entender. Por eso Jesús ya nos estaba hablando y te estaba diciendo, yo te voy a mostrar cómo hago los milagros, para que no te distraigas tú de lo que tú recibes. Y otros, Dios sabía perfectamente que iban a aprovecharse de esas circunstancias, de lo que iba a recibir el Hijo y la hija de Dios, y formaron congregaciones. Además, muchos cometen el error en creer más en el mensajero que hace estas acciones en el nombre de Jesús, llegando a pagar o entregar bienes o prometer que estarán en sus congregaciones siempre. Miren, hermano, cambiaron las cosas. Y el pueblo, y ese pueblo que se dice hijo e hija de Dios, ya no creyeron en Jesús. Creyeron en ese mensajero porque veían. Él decía, en el nombre de Jesús, está sano, y estaba sano. Y no creyeron en Jesús. Cometieron ese error y creyeron en el mensajero. Todo esto hace que el creyente se enfríe. Mira, hermano, las personas que están viendo lo que reciben, ya sea
abrigo, sustento, sanidad, liberación, etc. Están mirando más que eso. Y empieza a enfriarse. Y en función de sus necesidades, entre comillas, y los acontecimientos que tiene, es decir, entre comillas, se va olvidando de Jesús. ¿Está viendo? Le gustó recibir la sanidad. Le gustó recibir la prosperidad. Le gustó recibir el abrigo. Le gustó recibir el sustento, así que por eso también pide. Pero no ve a Jesús. Por eso muchos abrieron varias congregaciones. Y la gente no iba por Jesús. La gente iba por sanarse. La gente iba para liberarse. La gente iba para que, ¿saben qué? No tengo casita. Señor, quiero que me des casa. Allá hay una congregación que cuando oran por una casa, ya tienes tu casa. De esa manera fueron. Ya no buscaron a Jesús. Solamente querían lo material. Algo les puedan ellos tocar, ver. Yo quiero ser sano. Estoy enfermo, voy a ir a esa congregación. En ese lugar hay un mensajero. Él habla y dice, en el nombre de Jesús está sano, ya estoy sano. Yo voy a ir ahí. Miren, hermano. Se alejaron de Jesús. Y otros agarraron y dijeron, muy bien, me sanan, yo voy a pagar. Me sano, yo voy a dar tanto de dinero. Y empezaron así, alejándose de Dios, alejándose de Jesús. Y la gente empezaba a mirarlo al mensajero, al que estaba ahí al frente. El que está ahí al frente, su palabra es terminante. Nadie puede oponerse a esa palabra que él dice. Miren, hermano, eso pasó. No recién, no en el siglo XXI, por favor. Esto vino siempre desde años atrás. Años atrás. Usted me dirá, desde Jesús, no. Acuérdese de Balaam. En el nombre de Jesús, todo en el nombre de Dios, hacía su voluntad humana. Desobedeciendo al Dios Todopoderoso. Y estudien lo que le pasó a Balaam. Profeta de Dios. Profeta de Dios. Por si acaso. Pero hizo lo que no debía hacer. Todo era dinero para él. Todo era dinero para él. Es decir, en el nombre de Dios, agarraba y empezaba a beneficiarse, entre comillas, beneficiarse con el aspecto del dinero. Y la gente que le seguía empezaron a cometer errores. Y empezaron a creer más en el mensajero que en el Dios Todopoderoso. Pero usted se dice, usted dirá, pero ¿cómo ese hombre agarraba y decía en el nombre de Dios, con el nombre de Jesús, y se sanaban, se liberaban, salían libres, tenían todo, etcétera, etcétera?
porque la palabra de Dios es clara. Leamos qué dice en Isaías, capítulo 48, verso 11. Isaías, capítulo 48, verso 11. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Isaías, capítulo 48, verso 11. ¿Qué dice? Y eso nunca se olvide, usted, hijo, hija de Dios. Por mí, bien claro, haré. Eso dice el Señor. Por mí, haré. ¿Cómo mi nombre sería profanado? Y mi honra no la daré a otro. Es bien claro. Ese hombre, ese mensajero decía en el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice, ¿cómo mi nombre sería profanado? Por su nombre, por su nombre. El nombre de Jesús ocurrían los milagros. Ese mensajero, el que empezaba a hablar y informaron diferentes congregaciones, empezaron a decir, en el nombre de Jesús ahora eres libre, y eran libres. En el nombre de Jesús salen demonios, salían los demonios. Y la gente empezó a confundirse y empezaron a creer, oh, ese tiene poder. Oh, ese mensajero está ungido, súper ungido. Oh, ese mensajero está cerquita de Dios. Miren, hermano. Y empezaron a idolatrar. Se confundieron. Cometieron errores. La palabra de Él dice, por mí haré. Es decir, solamente Dios sana, solamente Jesús liberta, solamente Dios Todopoderoso te da todo lo que al principio hemos hablado, lo que el hijo y la hija de Dios le pide. Señor, dame sustento. Señor, dame abrigo. Señor, sáname. Señor, hazme libre. Señor, líbrame del mal. Se empezaron a olvidar. Más empezaron a ver a la persona. Y otros, tome dinero, tome, aquí está, me has sanado, tome. Mira, me has levantado, tome. Y ellos eran los portavoces. Estás enfermo, ven, te voy a llevar a la congregación X. O te voy a llevar a mi congregación. Y otros, no, yo no salgo de mi congregación, porque aquí me han sanado. Yo he sido sanado en esta congregación. Yo no me voy a ir de aquí. Se olvidaron de Jesús. Se olvidaron del Dios Todopoderoso. Se olvidaron de leer esto. Isaías 48:11. No lo leyeron nunca. Y todos los mensajeros cuando leyeron eso, ya no lo usan. No quieren decirlo. Por mí haré. Eso está escrito en Isaías 48:11. Por mí haré. Es decir, solamente Dios hace. Solamente Dios sana. Solamente Dios liberta. Jesús es libertador. Jesús es el sanador. ¿Cómo mi nombre va a ser profanado? Señor mismo está hablando. Por mi nombre lo haré.
Eso está diciendo. Y el otro que está en la tierra dice, en el nombre de Jesús, fuera diablo, y los demonios se van. Y piensa la gente que esa persona los botó a los demonios. O cuando diga ese mensajero, en el nombre de Jesús está sano, y la persona se sanó. Oye, tú que estás en la silla, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el que estaba en la silla se levantó y caminó. Y dijeron, Él es el sanador. Esta congregación hay sanidad. En esta congregación me quedo. Miren, hermano, se alejaron de Jesús. Se olvidaron de Jesús. Pero Jesús aclara, mi honra no la daré a otro. La honra de Dios no le pertenece a ningún ser creado. La honra de Dios es de Él. Eso tiene que entender. Por eso Jesús estableció claramente que en su nombre sanarán, echarán fuera demonios. Así también enseñó que no vaya únicamente por su sanidad, liberación, diciéndoles, no peques más. Porque el que dice que se sanó buscando congregaciones, mensajeros y dándoles un pago en dinero o bienes, cometerán errores, es decir, serán idólatras sin darse cuenta ellos mismos. Amén. Miren, Jesús ha dicho, en mi nombre echarán fuera de demonios, en mi nombre sanarán, etc. Bien claro él habló. Pero también ha enseñado que no vayan por la sanidad, que no vayan porque han sido libres, porque otros se aprovecharon, se aprovechan. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso les dijo, ve, no peques más. Claramente le decía, tú has venido por querer que tú estés sano, no por mí. Tú has venido donde mí para que yo te los saque los demonios, pero no por mí. Por eso todos aquellos que han ido donde Jesús solamente para sanarse, para ser libres, para no tener ni un demonio, para prosperar, solamente han ido donde Jesús. Apenas se sanaron, se dieron la vuelta, se olvidaron de Jesús. Y Jesús fue claro y les dijo, ve, no peques más. Ahora usted ya sabe por qué Jesús les dijo, no peques más. Porque Dios Todopoderoso sabe por qué esa persona se acercó ante Él. Dios sabe que esa persona solamente quería sanarse, nada más. No quería conocer al Dios Todopoderoso. Solamente decía, ese es el que sana, muy bien, yo voy. Ya, Señor, sáname. Ya el Señor le sanaba, listo. Otra vez con sus cosas. Otra vez pecando. El Señor le dice, ve, no peques más. De aquellas que han agarrado, bueno, yo tenía vicio 1, vicio 2, varios vicios.
y el Señor me hizo libre de todo. Estaba yo endemoniado, ahora ya no tengo ningún demonio. Pero no fue donde Jesús. Solamente quería ser libre de eso. Por eso Dios le dice, ve, no peques más. Porque Jesús sabía que esa persona solamente se acercó a Jesús por su necesidad, no por conocer a Jesús, no por estar con Jesús, no por adorarlo a Jesús, no por exaltarlo a Jesús. Solamente quería satisfacción personal, ser libre de un mal. Y ahí termina, yo me voy. Ser libre de la enfermedad, yo me voy. Ser libre de la escasez, me voy después. Eso hacían. Por eso Jesús habló esto de diferentes maneras. Y le dijo a uno, cuando es echado un demonio del cuerpo de una persona, esa casa está limpia y bien vacía. Pero después de un tiempo, vino ese demonio y vio que su casa, mire, su casa estaba limpia y barrida. Llamó a 7 demonios peores que ese demonio y sentaron a esa casa, es decir, donde la persona. Y su estado, mira, su estado posterior era mucho peor de lo que era antes. Claro es el Señor. Dios Todopoderoso dice, toda aquella persona que viene por lo que recibe, se aleja de Jesús. Eso estaba enseñando. El hijo de la hija de Dios está enferma, Señor, sáname. Listo, ya me has sanado, ahora me voy. Sigo mi vida, me olvido de ti. Ya no te adoro, no te exalto, no te alabo. Eso hacen. Se olvidan de Jesús. No lo siguen. He conseguido. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, por darme tal cosa. Y ahora me voy. Hago lo que a mí me dé la gana. Por eso Jesús aclara. No te distraigas de lo que recibes. No te desvíes, no cometas errores. Creyendo en el mensajero, creyendo en esa persona que dice en el nombre de Jesús. Oigan, cuando se haga la burla, el nombre de Jesús no puede ser profanado. El nombre de Jesús no puede ser profanado. Entiéndalo. El quien hace los milagros dice, por mí haré. Solamente es Dios. Solamente es Dios. Por eso, Jesús enseñó que el milagro acontece con la presencia de Dios. Ahí está. Ya estamos aprendiendo qué es lo que Jesús nos estaba enseñando. Todo milagro, toda maravilla de Dios solamente acontece con la presencia de Dios. Él está diciendo claramente, cuando está la presencia de Dios,
puede ser libre del pecado. Y Jesús ha explicado, los que se aferran al milagro volverán a pecar. ¿Ha entendido? Hijo, hija de Dios, te aferras a la sanidad, te aferras al sustento, te aferras al abrigo, te aferras a todo lo que Dios te ha dado, vas a volver a pecar. Te estás aferrando lo que has recibido. No te estás aferrando a Jesús. Te estás aferrando a lo que has recibido. Nada más. Y vas a volver a pecar. Por eso enseñó que debes cumplir su mandamiento. Miren, hermano, Jesús nos ha enseñado desde Génesis a Revelaciones lo mismo. La palabra no cambia. Por eso ese es el error de algunos que dicen, nosotros somos la congregación Nuevo Testamento. Nosotros somos Antiguo Testamento. No es así. La palabra de Dios es una sola, nada más. Usted lo ha llamado antiguo, lo llama nuevo. La palabra de Dios es una sola, nada más. Tiene 66 libros, nada más. Son 66 libros la palabra de Dios. Que otros religiosos le hayan aumentado 1, 2, 10, 12, 18, o se hayan inventado lo que sea, problema de ellos. Son 66 libros y ahí acaba. Por eso Jesús enseñó que debes cumplir su mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Esta obediencia permite que todos honren únicamente al Dios Todopoderoso, único y verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu, el Padre Santo, el Hijo Santo, el Espíritu Santo. Hermano, hermana, amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si tú amas, vas a honrar al único Dios, único y verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Por eso, el Hijo y la hija de Dios, cuando entendió por la presencia de Dios, todo se hace. Entonces, aplica lo que Jesús enseñó en Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Miren, hermano, claro es Mateo 6:33. Busca primeramente al Dios Todopoderoso. Busca primeramente, como dijo el Padre, busca primero a Jesús, porque por medio de Jesús llegarás al Padre. El Padre nos dijo, busquen a Jesús, vayan donde Jesús y serán guiados por el Espíritu Santo. Y el Padre dijo, todo aquel que venga por medio de Jesús, yo lo recibiré. Miren, hermano, Dios Todopoderoso es Dios. Y Jesús que dice,
y todo lo que me dé a mí el Padre, yo no lo echo fuera. Es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu trabajan uno solo. No puede separarse. Por eso, hermano, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, todo será añadido. Sanidad, liberación, va a tener abrigo, va a tener sustento, todo le va a ir bien a usted. Y si hay algunas pruebas, pues tiene que vencer la prueba, porque la prueba que le llega a usted viene primeramente la victoria, y la victoria es más grande que esa prueba. Miren, así es Dios. Si usted quiere ponerla para que usted analice, la prueba que Dios le da es pequeña, y la victoria que le da a usted es grande. 10 veces más, si usted quiere ponerle, o 100 veces más grande que la prueba que usted está recibiendo. Tiene que vencerlo, porque la victoria que Dios le da es grande. Le lleva a otro conocimiento, a otro nivel, para que se acerque más al Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, usted va a acercarse al Dios Todopoderoso. Es lo que hace el Señor. A través de las pruebas, Dios lo va trayendo a usted para que esté más cerca de Dios. Las pruebas no le está dando a usted para que usted se escape, porque el Señor no le da la prueba solito. Primero le da la gran victoria y después le da la prueba. ¿Entienda? Es como decirle, le da la llave para que entre a su casa y le dice al Señor, vaya a su casa, dándole la llave, oiga, dándole la solución, dándole la respuesta. Es lo que hace el Señor. Por eso busque el reino de Dios y su justicia, y el resto y todas estas cosas te serán añadidas. Miren, hermano, el sustento, el abrigo, la sanidad, la liberación, la bendición, fuera el adversario y enemigos, etcétera, etcétera, llega a ser añadidura. ¿Entiendan? Llega a ser añadidura. La añadidura es lo que se agrega a una cosa, se agrega o se aumenta. Es un aumento inmediato. Miren, hermano, esa es la añadidura. Es un aumento. Es importante entender que la añadidura no es lo importante, no es lo principal. La añadidura no es lo principal. Es un acto inmediato del manantial, ¿entiendan? Es un acto inmediato del manantial. El manantial es la presencia de Dios Todopoderoso, único y verdadero. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Ese es el manantial. Ahí está el manantial brotando constantemente.
Pero ¿qué hacen otros? Se van a la añadidura, sin entender qué es la añadidura. La añadidura es un acto inmediato del manantial. La añadidura no es lo importante. No es que el Señor venga a usted y se sanó usted, ya listo, me sané y se olvidó de Jesús. La palabra de Dios es clara. Si el Señor quiere, lo sana. Si el Señor no quiere, lo mantiene enfermo. Entienda. Entienda. Pero cuando usted lo sana, tiene que seguir a Jesús. Porque si no, le va a decir, ve, no peques más. Le está diciendo, vas a volver a pecar. Porque tú no viniste donde mí. Viniste solamente por tu salud. Y aquel que no fue sanado, Dios le está dando muchas cosas. Lea Pablo, la enfermedad que dijo, Señor, sáname. Y el Señor, ¿qué le dice? En mis palabras les digo, en la debilidad se fortalece mi poder. Por eso de Pablo hablaron. Empezaron a hablar. Pablo hacía muchas maravillas en el nombre de Jesús. Ah, sí, pero en el Antiguo Testamento no ha habido eso. Mentira. Ha habido eso. Busquen a Eliseo. Eliseo estaba enfermo. Y muchas maravillas hizo en el nombre de Dios. Entienda. Entienda, la añadidura no es importante. Lo importante es amar a Dios con toda su mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Es eso lo importante, es eso lo principal. No eso decir, Señor, no me has sanado, ahora yo me alejo. No, ya te has alejado hace rato, porque tú nunca has buscado a Dios. Por eso esos aquellos que dicen, he venido a que me sanen. He venido a esta congregación que dicen que sanen, no me han sanado, no, me voy nomás allá, con el brujo, el hechicero, con el diablo, con lo que sea. Entienda. Si Dios no lo ha sanado a usted, si Dios no le da sustento a usted, si Dios no le ha dado abrigo a usted, Dios le ha dado otra cosa mucho más importante. Mucho más importante. Entienda. No vaya por lo que recibe, porque todo lo que recibe usted se va a alejar de Dios. Vaya al manantial de vida. Vaya al manantial de vida. A Dios Todopoderoso. Vaya. No vaya al mensajero. No vaya. Vaya al Dios Todopoderoso. En otras palabras, no dependas de la añadidura. No sigas a la añadidura. Busca la presencia de Dios y tú estarás confiado, porque Dios Todopoderoso, único y verdadero, está contigo. Entienda. Entienda. No vaya a la añadidura. No vaya a la añadidura. Vaya al manantial de vida.
Vaya al Dios Todopoderoso. Busque la presencia de Dios. Tú, al estar en la presencia de Dios Todopoderoso, único y verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu, tienes vida y luz todo tu ser. Amén. Entiéndalo. Vaya al manantial de vida, no a la añadidura. Oh, feliz estoy, el Señor me ha bendecido, gloria a Dios. Y después me olvidé de Jesús. Oh, gloria a Dios, ya tengo mi empresa. Bendito sea el Señor. Y me olvidé de Jesús. Gracias, Señor, porque me has dado profesión. Y me olvidé de Jesús. La añadidura, estás yendo a la añadidura. No estás yendo al manantial de vida. ¡Ay, yo tengo trabajo! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Me he casado! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ya tengo hijos! Y te alejas de Dios. Has ido por la añadidura. Por eso Jesús nos recuerda: no vayas por lo que recibes. Anda, porque amas a Dios Todopoderoso con tu mente, con tus fuerzas, con tu corazón, con tu alma. Ese que ama a Dios Todopoderoso va a estar en la presencia del Señor. Porque en Salmos capítulo 36, versículo 9, ¿qué dice? Miren, hermano. Salmos capítulo 36, versículo 9. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz veremos la luz. Está la fuente de la vida, está en el Dios Todopoderoso. Y en la luz del Dios Todopoderoso veremos la luz. Vamos a ver de dónde salen los milagros, las maravillas de Dios. No vaya a las añadiduras, hermano, hermana. Por lo tanto, para ver las maravillas de Dios, debo estar con Jesús en todo momento. Oiga, si usted no tiene idea de esto, de estar con Jesús en todo momento, estudie Segunda de Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Estudie la vida de David. Léalo. David, un hombre, como usted, como yo, igual. Lo mismo. Igual me refiero a las hermanas, a las mujeres. Un hombre común, una mujer común, ya. Un ser humano común. No tenía nada de especial humanamente. Lo que sí tenía era amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su alma. Es lo que tenía David. Pero era un ciudadano común y corriente. Cometía errores. Pero sabía a quién buscar. Sabía a quién clamar. Sabía que clamando al Dios Todopoderoso iba a encontrar justicia,
iba a encontrar misericordia, no de los hombres. Cuando me refiero a hombres, se refiere a varón y mujer. Iba a encontrar justicia y misericordia del Dios Todopoderoso. Visualice, imagínese si quiere entender. Los apóstoles estaban siempre con Jesús. Ellos oían lo que Jesús les decía. Luego veían las maravillas de Dios. Es decir, es la presencia de Dios hablando, tú oyendo, y después ves las maravillas de Dios. Compréndalo. De la misma manera, hijo, hija de Dios, debes estar permanentemente oyendo la voz de Dios, y de forma inmediata verás los milagros que Dios hace en tu vida. Amén. Entiéndalo. Tú escuchando la voz de Dios, verás los milagros que Dios hace en tu vida. Escucha la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, estate en la presencia de Dios. Por eso se pone el ejemplo. Jesús con los apóstoles. Los apóstoles estaban en la presencia de Dios. Escuchaban lo que Jesús les hablaba. Y luego veían las maravillas que Dios hacía. Igualito es lo mismo. Es lo mismo. Entiéndalo. De la misma manera fue con Elías y Eliseo. Eliseo escuchaba, aprendía lo que Dios le revelaba a Elías, y Elías se le enseñaba a Eliseo. Y él creía en el Dios Todopoderoso. Eliseo creía en Dios más. Por eso no quería desprenderse. Los apóstoles de la misma manera no querían desprenderse de Jesús. Querían estar todo el rato con Jesús. La ascensión, cuando Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, los apóstoles todos lloraron. Querían la presencia de Dios. Ellos querían oír su voz. Lo vieron ascender. Ya no lo volvieron a ver. Por eso se reunían. Tenían miedo. Querían oír la voz de Dios, pero no oían. No escuchaban. Querían la presencia de Dios, pero no había Jesús. Y Jesús les dijo, voy a mandar mi espíritu. Le voy a decir al Padre para que mande al Espíritu Santo. Tiempo pasó. No estaban en la presencia de Dios. Y ellos empezaban, querían estar. Querían recordar las palabras de Jesús. No podían. Empezaban a orar y tenían miedo. $50 pasó.
del Espíritu Santo llegó y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Ahí está la presencia de Dios. El cambio ha sido radical. Y todos hablaron, alabando al Dios Todopoderoso. La presencia de Dios, la presencia de Dios transforma tu vida. Entienda, no vayas a la añadidura, no busques la añadidura. Busca al Dios Todopoderoso, único y verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu. No la añadidura. 50 días. Los apóstoles que estaban 3 años y medio escuchando, estando en la presencia del Dios Todopoderoso, viendo las maravillas que hacía el Dios Todopoderoso, ascendió a los cielos. Ellos ya no sabían qué hacer. Ningún hijo o hija de Dios puede alejarse de la presencia de Dios. Nada va a poder hacer. Nada se va a acordar. Ni todo lo que ha escuchado. Toda la palabra de Dios que ha escuchado, nada se va a acordar. Por eso, hermano, hermana, la presencia de Dios siempre busque. Ame al Dios Todopoderoso. Ame con su mente, con sus fuerzas, con su alma, con su corazón. Ame a Dios. Por eso visualice de los apóstoles y verás los milagros que Dios hace en tu vida. Los apóstoles veían y escuchaban lo que Jesús les enseñaba. Y todo lo que les enseñaba, les mostraba. Todo lo que les enseñaba, les mostraba que Jesús es el que te da abrigo. Jesús es el que te da sustento. Jesús es el que te bendice. Jesús es el que te sana. Jesús es el que te liberta. Jesús es Dios. Entienda. Y usted dice, ¿cómo lo puedo hacer? Hijo, hija de Dios. Usted dice, ¿cómo lo puedo hacer? La respuesta es, haz oración con quebrantamiento, lloro, lamento y clamor. Dile, Señor, ten misericordia de mí. En tu presencia quiero estar. Entonces, oirás su voz y de forma inmediata el poder de Dios Todopoderoso, único y verdadero, se manifestará en tu vida. Tendrás un cambio en todo tu ser. Entiéndalo. Ya sabe la respuesta. Ya no pregunte, ¿cómo lo puedo hacer? Haga oración con quebrantamiento.
pidiendo perdón, con lloro, con lamento y clamor, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. En tu presencia quiero estar. Todo el rato eso hablaban los apóstoles cuando se fue, cuando ascendió el Señor y se sentó a la diestra del Padre. Todos los días, 50 días. Y se cumple lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9, que dice: al cual, no habiendo visto, lo amas. ¿Has visto? No lo has visto a Jesús, oiga, pero lo amas. En el cual, creyendo, aunque al presente no lo veas, crees, pero no lo ves. Te alegras con gozo inefable y glorificado. Miren, hermano, usted se va a alegrar con un gozo inefable. No tiene definición ese gozo, y glorificado. ¿Qué dice? En el verso 9, ganando el fin de tu fe, que es la salvación de tu alma. ¿Amén? Por eso, hermano, ame a Dios, busque a Dios, no las añadiduras, no las añadiduras. Busca a Dios, único y verdadero, Padre, el Hijo, el Espíritu, el Padre Santo, el Hijo Santo, el Espíritu Santo. Y usted tendrá la salvación de su alma. De esta manera, cambia tu pensamiento, tu hablar, tu obrar, y andarás confiado, porque tú estás en la presencia de Dios Todopoderoso, único y verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y te saldrá bien donde tú estés. Y todo lo que pises con tus pies te es entregado. Amén. Tú ahora busca la presencia de Dios Todopoderoso, único y verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y todo vendrá por añadidura: abrigo, sustento, sanidad, libertad, echar del adversario y tus enemigos. Miren, hermano, todo te va a venir bien. Todo te va a venir bien. Por eso dice en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Y esto se cumple, se cumplió, se cumplirá. Nunca va a dejar de pasar esto. Siempre va a ser esto. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. He entendido. ¿Entendido? He entendido. El Hijo y la hija de Dios está diciendo. El Hijo y la hija de Dios está hablando. He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo.
Amén.